La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, como anticipábamos hace un rato, íbamos a hablar con el licenciado en Ciencia Política y Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero. Santiago, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Fuiste ayer viernes al acto de la UOCRA? No pude ir, tenía otra agenda y así que no estuve presente en el acto, que de todos modos estuvo colmado. Fue un muy lindo acto donde lo principal, lo más importante es la recuperación del empleo de la construcción después de la pandemia. En definitiva, la pandemia que tanto había golpeado, que tanto nos castigó, y la industria de la construcción, con toda su ramificación que había sido tan impactada, producto naturalmente de la pandemia y de las medidas de restricción de circulación que se habían tenido que tomar. Bueno, cuando se normalizó la actividad, rápidamente un modelo que está generando mayor actividad económica, uno de los sectores que más creció el año pasado. Cuando decimos el 10,3% que creció la economía argentina el año pasado, uno de los sectores que más creció es la construcción. Eso fue acompañado de la recuperación del empleo. Así que ese fue el motivo del encuentro y bueno, realmente un encuentro entre los trabajadores de la construcción y el presidente de la Nación. Bueno, sí, el motivo del encuentro parecía otro, como empoderar políticamente al presidente. De hecho, Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, que conduce el gremio de la construcción, como vos precisamente hablabas de los números de la construcción recién, le regala una lapicera. O sea, tenía un simbolismo distinto, ¿no? No, me parece que ese fue quizás como una interpretación que se hacía con respecto a la convocatoria. Pero en todo momento siempre fue claro, y cuando uno no lee, no hace toda una lectura rebuscada y de subjetividad, sino que objetivamente ve cuál es la convocatoria tenía que ver con esto que te dije anteriormente, que era básicamente celebrar que la Unión Obrera de la Construcción de la Argentina había recuperado los niveles de empleo que se habían perdido durante la pandemia. Entonces me parece que ese fue desde el punto de vista objetivo lo que se persiguió en el encuentro. Sí. Y creo que tuvo su cometido, con lo cual, bueno, si después yo la verdad que no sé los pormenores del acto porque no estuve, pero claro. Pero honestamente lo que vi es esto, es un acto muy muy festivo de reconocimiento a una economía que se está recuperando. Ahora, y a un programa económico que está generando este crecimiento, esta generación de empleo, y que todavía, como el mismo presidente lo ha dicho el día de ayer, que todavía sigue teniendo asignaturas pendientes que hay que ocuparse, que nos estamos ocupando con respecto a la distribución, entre paréntesis, naturalmente, y subrayado, la inflación. Claro. Ahora, que vos no hayas estado en el acto no sorprende a nadie, porque sos un hombre de extrema confianza del presidente, no pasa nada, pero que otros ministros y que un solo gobernador haya ido al acto no habla de que hay una rediscusión respecto de si Alberto debe ir o no a una reelección. No, a ver, hoy no, eso falta muchísimo tiempo para lo que es el cronograma electoral del año que viene, con lo cual falta muchísimo tiempo. Lo que sí creo es que primero hay muchas asignaturas pendientes que tienen que ver con sostener este proyecto de crecimiento económico, este programa de aumento de los niveles de empleo, que estamos ya llegando a niveles de empleo del 2015, con lo cual efectivamente este es el modelo en el que se comprometió el presidente de encender la economía, de poner de pie a la Argentina. Ahora, claramente todavía quedan asignaturas pendientes que hay que ir resolviendo. Primero, sostener el crecimiento que se viene teniendo, sostener también los niveles de recuperación de empleo y de creación de empleo que hay en nuestro país,
y después trabajar sobre la dimensión distributiva, que es efectivamente la tarea que el presidente le ha encomendado a todo el gabinete para que trabaje con mayor fortaleza. Sin perder de vista las obras públicas que se están haciendo, por eso también, a raíz del acto también, se hacía referencia a esas las más de 4.000 obras que se están haciendo en todo el territorio nacional, a las viviendas que se están construyendo. 50.000 viviendas se van a estar entregando el mes que viene y 120.000 viviendas se están haciendo y se proyectan tener terminadas para el año que viene. Es decir, esta es la Argentina que a partir de la inversión pública, a partir de la inversión privada, se recupera no solo de la pandemia, sino que también se empieza a recuperar de los 4 años del gobierno anterior. Fueron 4 años de destrucción de empresas, de caída del poder adquisitivo de los salarios. Ahora, en definitiva, un poco esa es un poco la reactivación que estamos buscando y que queremos que se sostenga. Vos me hacías referencia a la convocatoria del acto de hoy. La convocatoria le hizo el gremio, la verdad que no, el gobierno nacional en ese sentido no participó, solamente participó desde el punto de vista de que el presidente cerraba este acto, digamos, ¿no? Y nos parece que eso es lo más importante, que el presidente haya estado acompañado de trabajadores que han recuperado su tarea y el sustento familiar. Para nosotros eso es lo que nos marca la guía de que este es el camino adecuado. Bien. Tenemos que perseverar en un mundo difícil, Pablo, en un mundo muy difícil. Bueno, quien ustedes están escuchando es Santiago Cafiero, el canciller de la Nación, que se me escapa cuando estoy intentando preguntarle respecto de las características del acto. Está claro que después de una discusión, vos decís asignaturas pendientes, que está claro, todo gobierno las tiene, y está claro que este gobierno tiene una gran asignatura pendiente, que es cómo la inflación influye en la vida de la gente. Pero yo lo que digo es, este gobierno está tan tomado por la interna propia del Frente de Todos, que para mí esto genera que haya un montón de políticas que no se den. ¿Cuál es el estado de situación de la interna hoy del Frente de Todos? Mira, es cierto que la interna se lleva mucho de los flashes que nosotros nos gustaría que estén más depositados en los compromisos que el presidente ha tenido, previo a sus compromisos electorales y sus compromisos durante la gestión, y que se fueron cumpliendo. Claramente hoy lo que tiene mucho más clics y vistas en las páginas y en los portales termina siendo la anécdota de si tal o cual fue, tal o cual no fue, y no se está viendo esto que me parece que es lo más importante. El acto, fíjate lo que estamos conversando, a ver quién fue, quién no fue, si esto... Pero es importante, vos sabés, esto es término político. ¿Fue un gobernador solo, Santiago? ¿A una convocatoria donde está el presidente? La convocatoria me parece que no la hizo... No, la hizo la UOCRA, está claro, bueno, eso. Sí, entonces no. Pero Mansur, en la reunión de gabinete en la cual vos sí estuviste, Mansur les dijo, tenemos que ir a apoyar al presidente. No, yo no escuché eso. ¿Vos no escuchaste eso? No. Mansur no dijo eso. No, yo no escuché que haya dicho eso. Estaba al lado de él, Sí, estabas a la izquierda de él, por la foto que yo vi. Y no escuché eso. Pero bueno, el jefe de gabinete lo que planteó es la necesidad de contar todas las políticas públicas que se están llevando adelante, y que ese es el camino que ha marcado el presidente, y el jefe de gabinete debe coordinar en cuanto a que las vocerías de cada una de las áreas sean los mismos ministros que están llevando adelante transformaciones muy profundas. Bueno, y vos me hablabas de la interna, y me decís, bueno, pero la interna se come todos esos logros y yo creo que no es así. Logro yo no dije. Bueno, perdón, no te quiero comprometer. No pensaba usar esa palabra. No, está bien, no te quiero comprometer. Yo lo digo. Sí. Los compromisos que el presidente ha tenido, como por ejemplo, por ahí para vos no es un logro, pero el presidente se comprometió en que vuelvan los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI, y volvieron los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI. A veces el presidente... A veces eso no se ve claramente porque, bueno, efectivamente fue un compromiso, tuvo el presidente, que hoy en el bolsillo de los jubilados de PAMI y afiliados de PAMI eso es una realidad. No está en los diarios, no está en los diarios. En los diarios está la anécdota. El aborto, Santiago, el aborto estaba en los diarios, y yo reivindico que era un compromiso del presidente, no de la campaña,
del presidente y que lo cumplió, y yo lo reconozco bien, claramente. Pero un compromiso del presidente, no de toda la fórmula. Te quiero decir que ahí tenés varios temas así. Dijimos que íbamos a reactivar la obra pública y cuando llegamos había 270 obras y hoy tenés más de 4.000. Dijimos que íbamos a hacer, el presidente se comprometió a hacer un ministerio para la vivienda. Sí. Y ya está entregando 50.000 viviendas y ya tiene proyectada la construcción. Están construyendo para terminar para el año que viene 120.000 más, con todos los créditos del casa propia. Es decir, esos son todos compromisos que tuvo el presidente y que se tuvieron durante la campaña incluso también, y son compromisos que se fueron cumpliendo, y en los medios está la anécdota. Entonces vos me decís, ¿y por qué está la anécdota? Y bueno, porque evidentemente está la anécdota linterna. Bueno, está bien, pero ahora saca la energía linterna de la gestión, no, eso no es verdad. Bueno, ¿cuál es el quita estado? Quita los flashes de lo importante, seguramente sí. Quita los flashes de lo importante, eso sí. Okay. Porque lo importante es que el presidente se comprometió a que se iba a recuperar los niveles de empleo y se recuperaron. Bueno, ¿cuál es el estado de situación? Porque en la entrevista que dio ayer viernes acá en Radio Con Voz, el presidente quedó claro que sigue sin hablar con Cristina. ¿Cambió algo de eso? No, ya lo dijo él, no tengo mucho para agregar. No. ¿Y cómo se resuelve? ¿Se resuelve con una mesa del Frente de Todos o vos no crees en eso? Mirá, yo creo que se resuelve eso en el momento que se tenga que resolver. Creo que creo que hay que quitar la presión donde si los referentes deben hablarse, llamarse uno, llamar el otro. Me parece que eso no conduce a ningún lado cuando no estamos discutiendo cuestiones personales. A veces esto se torna en una discusión mediática, como que casi que dos personas no se ponen de acuerdo y no se llaman, y como si fuera personal, y esto no es personal. Acá hay una discusión mucho más profunda, que es una discusión que el presidente exhibe, que la vicepresidenta también exhibe, que muchos compañeros del Frente exhiben, que es, bueno, estamos creciendo, estamos recuperando empleo, pero necesitamos políticas más activas, políticas más eficientes a la hora de distribuir. Bueno, esa es la discusión. Lo que estamos discutiendo nosotros es cuáles son los mecanismos más eficientes para distribuir la riqueza en nuestro país. Bien. Y esa es la discusión en última instancia, ese es el debate de ideas en última instancia. ¿Hacia dónde sigue este modelo que hasta acá fue muy efectivo a la hora de recuperarse de la pandemia, pero que todavía debe recuperarse de los 4 años del macrismo? Bueno, fue muy eficiente para recuperarse de la pandemia desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Y porque a pesar de que todos pronosticaban que esto iba a durar 2 años, 3 años, hasta 4 años, iba a demorar la Argentina en recuperar la caída de 9 puntos que tuvo en el 2020, en el 2021 crecimos 10,3, así que en un año recuperamos lo que habíamos perdido en la pandemia. Es decir, fue muy efectivo a la hora de recuperar. Bien. ¿Por qué fue muy efectivo? Bueno, porque hubo política pública, hubo decisión política, porque la campaña de vacunación funcionó, porque trajimos 105 millones de vacunas a nuestro país que se están aplicando, ya terceras dosis, cuartas dosis, y después porque todas las políticas para contener cosas que vos sabés muy bien que me tocó coordinar a mí en la jefatura de gabinete, tanto la adquisición de vacunas como el programa de ingreso familiar de emergencia, o el ATP, y fueron todos programas que aplicamos en la emergencia de la pandemia para sostener los ingresos de las familias. Bueno, en ese sentido eso nos dio unos cimientos necesarios para que cuando pudimos empezar a volver una circulación más normalizada de las personas y de la actividad, enseguida se puso en funcionamiento la actividad productiva de nuestro país. Bien. Y logramos crecer en un año lo que habíamos perdido el año anterior. Bueno, estamos hablando con Santiago Cafiero. Yo sé que tenés poco tiempo, con lo cual te voy a proponer algo, que hagamos un ping-pong. ¿Te animás? No sé si lo haces así. Yo consigo lo que ando buscando, que es definiciones tuyas, y a vos te ahorro tiempo. Dale. A ver, dale. Bueno, a ver. ¿Crees o no en la conformación de una mesa para del Frente de Todos? Sí, creo en el diálogo de todos los dirigentes del Frente. ¿Te parece posible que el presidente busque la reelección el año que viene? Me parece que el presidente, disculpame que la haga un poco más larga esta, que no sea tan ping-pong.
porque creo que si no quedás atrapado en el titular y no es así. Me parece que el presidente lo que plantea es su vocación personal de estar siempre dispuesto a encabezar un proceso de transformación en la Argentina, como militante político, como militante del peronismo. Ahora, que también sabe, y sabemos todos, que son construcciones colectivas. El peronismo no hace candidaturas desde las personas o desde los individuos, sino que lo que busca es que las construcciones colectivas sean las que se imponen. En ese sentido, me parece que hay de todo un poco, pero lo fundamental es que el rumbo económico continúe dando resultados y todavía resuelva las asignaturas pendientes. Me parece que ahí va a estar más anclado las posibilidades de que el presidente vaya a la reelección. Está bien. O sea que, vos dijiste, ahí están ancladas las posibilidades de que el presidente vaya a la reelección. Con lo cual... sí, con lo cual, que yo creo, si vos me decís a mí, de lo personal, yo lo desearía, sí, yo desearía que el presidente vaya a la reelección. Ahora, también soy consciente que es una construcción colectiva y soy consciente que esa construcción colectiva se va a nutrir de que se hayan podido cumplir primero los compromisos que se habían tenido en el 2019 y después que efectivamente se hayan resuelto problemas distributivos que estamos arrastrando hoy, producto de la doble crisis, la crisis de deuda y de recesión y que tuvimos en el gobierno anterior y la crisis de la pandemia. Suponiendo que hubiera otra persona del espacio cristinista, como yo lo defino, sea Guado, Kicillof o Cristina Kirchner, ¿Alberto Fernández igual va a una paso? Mira, ya la ingeniería electoral del año que viene no sé cuál va a ser. Yo confío en que el Frente encuentre los mecanismos necesarios para debatir políticamente. Es un debate de ideas, de hacia dónde tiene que la Argentina transitar. Si efectivamente esos mecanismos hacen que tengamos que ir a una primaria, bueno, será en una primaria, no hay problema. Eso se dirimirá en una primaria. Si ese debate no se genera un consenso a partir de ese debate, bueno, habrá expresiones hacia adentro del Frente que tendrán posturas distintas y bueno, esas posturas dialogarán en una primaria. Perfecto. Bueno, te agradezco, te quiero agradecer que realmente desde que sos funcionario nacional nos has atendido varias veces aquí en Radio con Vos. Y para la próxima afinamos el ping-pong bien pimponeado, ¿te parece? Sí, ¿vos qué decís? Que soy medio larguero, hago jueguito, vos me tirás una pelota y yo hago jueguito. No, yo lo que digo es que cuando yo te tiro una pregunta difícil y que vos sabés que es una pregunta que la definición es importante por su repercusión, la haces más larga. Te trato de contextualizar trato de darte una explicación más armada, Pablo. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo y te agradezco la amabilidad, como siempre. Chau. Bueno, muy bien. Siempre hablamos con Santiago Cafiero, el canciller de la Nación. A ver, estoy al lado de un editor de lujo como Gastón Leturia. ¿Cuál es el título para vos? Y fue sobre el final. Sí. Fue como que importante porque habla de este tema que es, para mí, desde casi te diría, no de editor, sino desde común, de persona de la calle, muy todavía adelantado. En eso no quiero ser del lado de los políticos, pero la verdad plantear cuestiones electorales en este momento, pero bueno, es inevitable. Pero que plantee su deseo de que el presidente vaya a una reelección. Yo desearía fuerte. que el presidente vaya a la reelección, dijo en este programa Santiago Cafiero.